La unidad es la energía en las reacciones químicas y el tema es mecanismos de transferencia de calor. Ok, vamos a iniciar con lo que es calor. El calor puede definirse precisamente como la presencia de energía en un cuerpo. A medida que se incrementa dicha energía, aumenta el calor. Normalmente el método para medir la energía es a través de la temperatura, utilizando como herramienta un termómetro. Dentro de los mecanismos de transferencia de calor, vamos a tener la transferencia de calor por conducción. Este tipo de transferencia de calor se lleva a cabo cuando dos objetos están en un contacto directo entre sí, como lo podemos apreciar en la imagen. Es decir, la transferencia de calor se va a dar de manera directa entre dos cuerpos, ¿vale? El calor va a pasar de un cuerpo a otro por contacto directo. Y bueno, aquí podemos ver en la imagen cómo el fuego, más bien el calor de este fuego va a pasar al cuerpo, que pueden ustedes aquí estar observando en la imagen de manera directa. Cuando nosotros tocamos una herramienta caliente, ¿vale? Pues nuestra mano va a estar en contacto con esa fuente de calor. Podemos definir al mecanismo de transferencia de calor como aquel mecanismo en el cual la energía se transfiere de un cuerpo a otro por contacto directo. Cabe mencionar que va a ser de un cuerpo que tenga una mayor temperatura a un cuerpo que tenga una menor temperatura. Es decir, para que se pueda llevar a cabo la transferencia de calor, deben haber diferencias de temperatura. Un cuerpo debe de tener una temperatura mayor que el otro para que pueda pasar dicha energía de un cuerpo a otro cuerpo. El siguiente tipo de mecanismo de transferencia es la transferencia de calor por convección. Aquí la transferencia de calor ocurre cuando hay movimiento o circulación de energía entre los cuerpos en un sistema. Un ejemplo de este tipo de transferencia de calor por convección lo podemos ver en la imagen cuando el calor producido por el fuego va a ser transferido hacia el cuerpo humano. Por ahí podemos ver unas manos en la cual se ponen al fuego. Bueno, esa transferencia de calor es por convección. El calor va a desprenderse de la fuente y en este caso la fuente es el fuego. Entonces, ese calor que se va a estar desprendiendo del fuego va a llegar hacia las manos que se pueden apreciar ahí en sus pantallas del cuerpo humano y esa es la transferencia de calor por convección. Cuando hay una transferencia de calor de un cuerpo a otro sin tocar, es decir, va a pasar el calor de un objeto a otro, pero sin que haya un contacto directo, ¿ok? Va a ser una corriente de calor. Eso es la transferencia de calor por convección. La transferencia va a ocurrir cuando hay movimiento o circulación de energía entre los cuerpos. Ese movimiento o circulación de energía, pues precisamente va a iniciar de una fuente de origen, de una fuente de calor de origen. Como lo podemos ver en la imagen, la fuente de calor de origen es el fuego. Otro ejemplo es cuando nosotros, si vamos a cocinar un pan, lo metemos al horno y dejamos que ese pan se cocine por un cierto periodo de tiempo, 1 hora, por ejemplo. Después de haber apagado el horno y al momento de abrir el horno, ese horno va a desprender calor. El calor que sale del horno hacia el ambiente, pues va a ser esa corriente de energía, esa corriente de calor. Ese flujo de calor, pues es precisamente el calor que va a ser transferido hacia el ambiente mediante este mecanismo de transferencia de calor por convección. El otro tipo de transferencia de calor es la transferencia de calor por radiación. En este tipo de transferencia de calor, o más bien este tipo de transferencia de calor por radiación,
ocurre cuando hay contacto entre un objeto y las ondas electromagnéticas de un cuerpo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fuente de calor natural, como lo es el Sol. El Sol es un astro y, bueno, nuestra principal fuente de calor natural, la cual va a estar desprendiendo esa energía mediante radiación. Entonces, las plantas, los animales, los seres humanos y todos los objetos vamos a estar expuestos a este tipo de transferencia de calor por radiación. Es decir, la energía solar o esa radiación va a estar en contacto con los seres que habitamos en nuestro planeta, los objetos, y bueno, la fuente de origen o la fuente natural es el Sol. En resumen, vamos a tener que existen 3 tipos de mecanismos de transferencia de calor. Como ya vimos, primero el mecanismo de transferencia de calor por conducción, ¿ok? En el cual pues va a estar en contacto directo ambos objetos o los objetos que van a estar transfiriéndose calor entre sí, van a estar en contacto directo. Por convección, el cual va a ser mediante un flujo de calor, un flujo de corriente de calor o de energía entre 2 cuerpos, ¿vale? Y sin que haya un contacto directo. Y por radiación a través de ondas electromagnéticas a partir de una fuente como lo es el Sol hacia diversos cuerpos, como lo son los animales, las plantas y los seres humanos. Ok, chicos, esto es la presentación referente a los mecanismos de transferencia de calor que existen: conducción, convección y radiación.